es el 14% del PIB, y esto da riqueza, donde el gobierno está obteniendo el 49% en este momento de tendencia en certificados de bonos del gobierno en inversiones. Las Afores tienen 43,000 personas dedicadas a la gestión y a la administración de las cuentas individuales de los trabajadores formales. Hay que destinarlos al trabajador autoempleado. Estas personas van a ser las encargadas de recabar la información, de obtener todo el número necesario de lo que significa el CURP. Hay trabajadores albañiles que no tienen ni actas de nacimiento, estas personas lo sacarían y serían los administradores de la promoción cuasi patronal para dar de alta a estos trabajadores. Se incorporarían de manera forzosa, no tendrían un rubro aislado, no podrían tener solamente salud o tendrían entonces únicamente pensiones, tenía que ser todo. Y las personas en estas condiciones tendrían cómo darse el servicio. Y en las otras gráficas decimos cómo se daría el servicio de salud, porque tenemos que buscar un esquema que sea no oneroso y que sea adecuado. Ya hemos obtenido de varios países, entre otros Uruguay y España, que las mutualidades han dado respuestas muy positivas, y esto sería el mecanismo para poder dar primer contacto. Y las instituciones público-privadas que pueden ser importantes para hacer el segundo y tercero, serían las que controlarían lo anterior. El sistema de cuentas individuales maneja 54 millones de cuentas, de las cuales solamente 16 son activas. Tenemos el resto desperdiciadas y sin respuesta económica, de tal manera que podríamos llevar, en este caso, a 39 millones las cuentas activas, y esto haría verdaderamente una respuesta de acumulación y una situación más adecuada para que las personas puedan alcanzar una pensión digna. Y entonces el gobierno podría destinar recursos suficientes para dar sistemas asistenciales a las 1.500 regiones que son realmente pobres en el país, pero todo el trabajador humano está asegurado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una coincidencia en el planteamiento que nos hace nuestro ponente, en el sentido con el día de ayer en la primera mesa, de que es importante aumentar esta cuota de los trabajadores y la cuota del Estado. La pregunta es, ¿y las empresas no tendrían que aumentar la cuota? Y los trabajadores, en las condiciones actuales de los salarios, que ya se ha hablado también durante este par de días aquí, ¿serán viables este aumento de cuotas? También recupero que muy al principio nuestro ponente nos ha dicho que es importante fortalecer los ingresos del financiamiento para después asegurar estas pensiones universales, digamos, mejores. Y bueno, esa es una filosofía de muchos años que hemos escuchado en nuestro país y en el mundo. Hay que acumular para distribuir, y las décadas pasan y se acumula y no hay distribución. Nos deja muchas inquietudes su ponencia, y yo le agradezco su planteamiento honesto, que ustedes tendrían que debatir y con nuestros ponentes. Yo le doy la bienvenida al maestro José Adán Ignacio Rubí Salazar, que él es el subsecretario de Previsión Social de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El señor Ignacio Rubí tiene experiencia en el poder legislativo, en hacer leyes, reformas, ha estado en varios momentos de diferentes legislaturas en las cámaras local y federal, y bueno, también tiene trayectoria como funcionario público, y ahora es el subsecretario de Previsión Social en el gobierno federal. Y yo le voy a dar hasta 15 minutos, usted puede hablar desde ahí o tomar aquí, como guste. Adelante. Muchas gracias. Quiero en primer término ofrecer una disculpa por razones de que en estos momentos se estaba llevando a cabo la instalación de la Comisión
consultiva nacional de seguridad y salud en el trabajo. Vengo desde el periférico y está cerrado los alrededores. Se me hizo muy tarde, en particular a quienes participan en este panel. Voy a intervenir hablando en particular de la extensión de la cobertura a trabajadores independientes en el marco precisamente de la Semana Nacional de Seguridad Social, y empezaré, si me pueden apoyar ahí con las láminas, hacer un breve, pero muy breve diagnóstico de la población objetivo precisamente de estas acciones, considerando que quienes me han antecedido en el uso de la palabra han hecho la presentación de elementos para un diagnóstico mucho más detallada, estaré omitiendo llegar a ese nivel de particularidad. Le voy avanzando, si no mis 15 minutos se van a consumir. La población económicamente activa del país son 52 millones de personas, es decir, 52 millones de personas que están trabajando o que buscan la oportunidad de incorporarse a una actividad productiva. El último dato del día de ayer, por cierto, publicado por el INEGI, nos indica que es el 95.8% de ese total que conforma la PEA que se encuentra ocupado, y por supuesto el porcentaje inverso es el correspondiente a la población en situación de desempleo. En lo que se refiere al empleo formal, también habría que mencionar, sé que se ha insistido en el tema, pero vale la pena en estos momentos y para efectos de esta exposición recordarlo. El empleo formal está conformado por aquellas actividades económicas que se desarrollan en empresas constituidas en sociedad, corporaciones, instituciones públicas o privadas, negocios no constituidos en sociedad, pero que reportan ingresos ante la autoridad hacendaria y en la agricultura. Esta es la definición básica precisamente del empleo formal. Al traducir el empleo formal, particularmente desde la perspectiva laboral, de derechos laborales, obviamente el hecho de que se cuente con una relación de trabajo formal, que se cuente con seguridad social, que se beneficien con reparto de utilidades, aguinaldo, acceso al crédito para vivienda o para el consumo, y por supuesto que dentro de la propia seguridad social se cuente con recursos para efectos de la jubilación o la pensión. El empleo informal en nuestro país, también de acuerdo al último dato de ayer, que corresponde al primer trimestre del 2015, dado a conocer ayer, mejor dicho, es del 57.7% de la población ocupada. Por aquí ya la licenciada Norma Samaniego daba cuenta precisamente de esta proporción tan elevada del empleo informal respecto del total del empleo, y por supuesto comparativamente con el empleo formal. El empleo informal, caracterizándolo, ya definimos al formal, es un trabajo no protegido en actividad agropecuaria, en diferentes actividades, también en servicio doméstico, particularmente en el servicio doméstico, y subrayando remunerado de los hogares. El trabajo subordinado en el que se elude el registro ante la seguridad social en general constituye precisamente el empleo informal. Y también el inverso de lo que mencionábamos como formal. No existe una relación de trabajo formal. En general, la
el acceso a la seguridad social no existe y por supuesto hay un desamparo al momento en que concluye la vida productiva del trabajador. En números actualizados al cuarto trimestre del 2014, la población informal del país fue de 28.856.933 personas. El 57.9% representó precisamente esta cantidad en valores absolutos. En términos de su distribución por actividad, por sector, por una clasificación que elaboramos para esta presentación, el llamado sector informal ocupa de los trabajadores informales a 13.680.756 personas. El trabajo doméstico a ese mismo corte o en el trabajo doméstico desarrollan actividades 2.251.621 personas, por supuesto la inmensa mayoría mujeres, arriba del 83%, y el resto, el 7%, son hombres. Empresas, gobierno e instituciones ocupan de manera informal, subrayo, a 6.732.279 personas. Aquí es importante destacar que cuando hablamos del empleo informal en el gobierno, también se están llevando a cabo acciones muy interesantes. Este empleo informal en el sector público, en el caso del gobierno federal y particularmente en los últimos meses, ha habido una reducción significativa al momento a que se ha visto reducido, disminuido el número de personas que prestaban sus servicios bajo el régimen de contrato de honorarios, que era la figura a través de la cual se brindaba el empleo, pero se eludía la responsabilidad relacionada precisamente con el tema que nos ocupa, es decir, con la seguridad social. Y si esto lo trasladamos a las entidades federativas, particularmente en el ámbito de los gobiernos estatales, el mismo problema permanece en una proporción elevada. Y en el caso del ámbito municipal, la figura de las listas de raya que comúnmente de manera generalizada son utilizadas en el ámbito municipal de gobierno, son las que pueden evidenciar de manera muy clara la presencia de la informalidad, particularmente de la informalidad del empleo en el ámbito municipal. Servidores públicos, particularmente prestadores de servicios públicos de acuerdo con el 115 constitucional, trabajadores de limpia, por ejemplo, de parques y jardines, de panteones, son en su inmensa mayoría, en su abrumadora mayoría, contratados precisamente bajo esa figura denominada lista de raya, que por supuesto se encuentra impecablemente ajustada a esta definición del empleo informal. El empleo informal tiene dos dimensiones: una, la que está relacionada con el tipo de unidad económica en donde prestan sus servicios, y la otra desde la perspectiva, pasamos a la siguiente silla, ya no había visto que ya estaba la pantalla, ahí nos quedamos. La segunda, que es desde la perspectiva laboral, que es el trabajo que se realiza al margen del marco legal o institucional, sin importar si la unidad económica que utiliza sus servicios son empresas o negocios no registrados de los hogares o empresas formales. La diferencia radica en que no necesariamente las características del centro de trabajo van a determinar la formalidad o la informalidad del empleo. Esto significa que podemos encontrar informalidad del empleo dentro de empresas formales, es decir, que no dan de alta ante la institución de seguridad social a sus trabajadores, a pesar de que en términos
de rendición de cuentas, de pago de contribuciones, particularmente ante la autoridad fiscal, esté regularizada la operación de ese centro de trabajo. Seguimos. El empleo informal, como se comentaba hace un momento, particularmente en el sector informal, tenemos una clasificación muy interesante y que a final de cuentas esta es la población objetivo de este esfuerzo en el que pretendemos hacer algunas propuestas. Se distribuye de la siguiente forma. Lo pueden observar, el 52% es la gran mayoría del empleo dentro del sector informal. El 52% son trabajadores por cuenta propia. El 34% trabajadores subordinados y remunerados. El 8% trabajadores no remunerados y el 6% empleadores. Este es el universo de esos 13.680.756 personas que dentro del denominado sector informal están llevando a cabo actividades productivas. Los trabajadores desempleados, pasamos a la que sigue. Trabajadores domésticos, trabajadores por cuenta propia, son las personas que conforman el empleo informal, ya en términos de una clasificación elemental. Trabajadores asalariados con esas características que antes comentábamos, empresarios y pequeños propietarios de establecimientos bajo el tenor antes señalado, empresarios y trabajadoras que laboran en establecimientos. Yo aquí quiero destacar de esta lámina particularmente la situación que guardan trabajadoras y trabajadores domésticos. Si bien hay una sección especial dentro de la Ley Federal del Trabajo que regula precisamente las relaciones laborales, particularmente de trabajadoras y trabajadores domésticos, existe una característica que excluye a trabajadoras y trabajadores domésticos del tratamiento que el resto de los trabajadores considerados, particularmente en el apartado A del artículo 123 constitucional. El carácter especial del régimen al que están sujetos en términos de seguridad social implica, tal y como lo establecen los artículos 12 y 13 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, la posibilidad, y lo pongo esto con comillas, de que se puedan afiliar voluntariamente al régimen obligatorio del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero esto en términos prácticos, en términos reales, resulta una ficción. De esos 2.256.000 personas que se encuentran en situación de trabajo doméstico que antes comentábamos, de acuerdo con la información proporcionada por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, la cantidad de afiliados voluntarios al régimen obligatorio no llegaba en el mes anterior ni siquiera a 500 personas, lo cual evidencia, lo cual demuestra que particularmente este sector de la población, este sector de los trabajadores se encuentra en condiciones de altísima vulnerabilidad, particularmente viéndolo a la luz del lente de la seguridad social. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las características del empleo formal frente al empleo informal? El formal frente al informal. Podemos ver ahí, ¿ya cuánto me queda? 3 minutos. ¡Ay, híjoles! No, ya no me da tiempo. Muchas gracias. Tengo 4. Si ustedes se dan cuenta, no puedo irme con detalle. Por ejemplo, en términos de su nivel de instrucción, por supuesto, quienes tienen un empleo formal son aquellas personas con un perfil de mejor formación, de un mayor nivel de calificación, de un mayor nivel de empleabilidad, y en el empleo informal también podemos encontrar impecablemente el inverso. El programa de formalización, de promoción de la formación
en América Latina y el Caribe, el FORLAC, que es un programa que está impulsando la Organización Internacional del Trabajo, tiene las vertientes que están ustedes observando ahí, que no me puedo detener porque si no, no voy a llegar a las propuestas. Esto de los desafíos lo pasamos. Y yo creo que la estrategia Crezcamos Juntos también lo brincamos y no nos da tiempo. Y me iría a la relativa a propuestas y recomendaciones para concluir. Creo que fomentar una cultura de seguridad social es urgente en el país, que se conozcan tanto los beneficios, por un lado, que trae consigo la incorporación a los diferentes regímenes de seguridad social, como también los aspectos negativos de la exclusión de los mismos. El hecho de que pueda haber conciencia de los patrones, en particular de los fiscales, respecto de los efectos perversos, profundamente negativos de la informalidad, es un elemento incorporado dentro de esta propuesta y recomendación enmarcado en la sensibilización. La capacitación juega un papel fundamental. Elevar los niveles de conocimientos, habilidades, destrezas de las personas que pretenden incorporarse a alguna actividad productiva es un elemento fundamental precisamente para poder apoyar el tránsito de la informalidad a la formalidad en el empleo. Y en cuanto a políticas, se deben promover esquemas corresponsables entre trabajadores, patrones y el Estado que permitan el acceso precisamente a estos sectores de la sociedad que por su propio perfil están excluidos prácticamente de esta posibilidad. Diseñar y proponer esquemas sustentables de portabilidad de derechos. Hoy esto es algo verdaderamente escandaloso. Aparte de escandaloso, profundamente injusto. Si una persona prestó sus servicios durante 28 años, me voy a ir a un extremo, hablando del sector público, en el gobierno de Morelos o de Querétaro, y es invitado a colaborar a la Administración Pública Federal, estamos en una situación de borrón y cuenta nueva. Si su perspectiva de jubilación en términos temporales pudiese ser de 7 años, por supuesto que esa posibilidad está cancelada, tendrá que partir del borrón y cuenta nueva, y no se diga de esta imposibilidad real, práctica, de portabilidad de derechos, particularmente entre el sector privado y el sector público o viceversa. Es una situación verdaderamente delicada que afecta en diferentes flancos el desarrollo social y por supuesto el desarrollo económico del país. Obviamente en todos los sistemas o regímenes de seguridad social que existen en nuestro país, las instituciones de seguridad social, me voy rápido, tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, al ISFAM, a la unidad administrativa que presta estos servicios de seguridad social en Petróleos Mexicanos, pero también en el ámbito local existe una diversidad impresionante. Hay instituciones de seguridad social en el ámbito local que atienden a servidores públicos estatales y municipales, y en algunas entidades federativas solo atienden a servidores públicos estatales, y cada municipio cuenta con su institución o con su esquema de seguridad social cuando llegan a contar con él. Esto es obviamente una muestra de la heterogeneidad, de la diversidad de la heterogeneidad, pero que conlleva finalmente inequidad. Y si nos remitimos a hacer un análisis de seguros, prestaciones, servicios que cada institución de seguridad social brinda a sus afiliados y derechohabientes, la sorpresa que nos vamos a llevar es mayúscula. Hay abismos impresionantes entre estas instituciones de seguridad social. Un reto, por supuesto, es la mejora de la calidad, de la oportunidad y cobertura de la seguridad social, la necesidad de reducir sus costos excesivos, altísimos, por encima de prácticamente las medias internacionales que existen, y que esto puede ser
contundentemente demostrado, y ligado a ello la necesidad de llevar a cabo la reorientación del gasto público. Este gasto social que se ha venido incrementando en los diferentes periodos gubernamentales debe de replantearse desde nuestro punto de vista para poder canalizar mayor